Esta ensalada navideña de frutas es el equilibrio perfecto en Navidad. Hoy, en el canal de las ensaladas, damos por finalizada nuestra temporada de ensaladas navideñas. Gracias por estar acá todo este tiempo, por guardar las recetas, por compartirlas y por ese apoyo tan bacano. Y quédese hasta el final porque esta ensalada está buenísima, ¿cierto? Esta receta se arma en pocos minutos y queda perfecta para cerrar cualquier comida navideña. Arrancamos con 250 gramos de fresas, que este ingrediente me gusta mucho porque aporta frescura, color y ese dulcito natural que alegra cualquier preparación. Las ponemos bajo el chorro de agua fría, las lavamos muy bien y de manera natural las desinfectamos con agua y vinagre blanco. Ponga cuidado a este paso porque es clave para consumirlas tranquilamente. Mientras tanto, tomamos 50 gramos de almendras, que para mí son un ingrediente especial. Me encanta ese crocante que le dan a la ensalada. Con ayuda de un cuchillo y una tabla, las cortamos en trozos pequeños, no tan finos para que se sientan al morder. Y aprovecho y le pregunto, vea pues, ¿a usted le gustan más las almendras grandes o bien picaditas? Déjeme eso en los comentarios. Retomamos las fresas. Les retiramos las hojas y las cortamos en cubos pequeños, buscando que queden más o menos parejitas para que todo se vea bonito. Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Entre más seamos, más sabroso se pone este canal y más ganas dan de seguir cocinando juntos. Seguimos con una manzana verde, que aporta acidez y frescura. Esta la lavamos muy bien bajo el chorro de agua fría. La cortamos en rodajas y descartamos su centro o corazón y las semillas. Luego la llevamos a cubos pequeños. Esta manzana me gusta mucho porque equilibra lo dulce de la fresa y la miel, ¿cierto? Y acá va otra pregunta para ustedes. Ponga cuidado. ¿Prefiere la manzana verde o la roja en las ensaladas dulces? Pasamos ahora a una manzana roja y repetimos el mismo proceso. La lavamos bien, la cortamos en rodajas, retiramos el corazón y las semillas y la llevamos a cubos pequeños. Esta combinación de manzana verde y roja me encanta porque además de sabor le da contraste de color al plato. Y eso entra primero por los ojos, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Llega el momento de combinar todo. Vamos pues, en una ensaladera grande agregamos las fresas, la manzana verde, la manzana roja y las almendras troceadas. Y ahora sí, directamente ahí mismo agregamos el aderezo, porque esta receta es práctica y sin complicaciones. Añadimos 100 gramos de crema de leche, que le aporta suavidad y cremosidad, y 2 cucharadas de miel de abejas, que este endulzante es de mis preferidos, porque es natural y realza todos los sabores. ¿Usted es más de miel o de azúcar? Cuénteme allá abajo. Con movimientos suaves incorporamos el aderezo, asegurándonos de que cada fruta quede bien cubierta, sin revolver de más. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con galletas, con un bizcochuelo sencillo, con pan dulce o simplemente sola, como un postre ligero después de una comida especial. Es perfecta para compartir en familia, para cerrar una cena navideña o para darse un gusto cualquier día. Y bueno, hasta acá esta receta tan especial con la que hoy damos por finalizada nuestra temporada de ensaladas navideñas. Gracias de corazón por acompañarme, por cocinar conmigo y por hacer parte de esta comunidad tan bonita. Si esta receta le gustó, deje su me gusta, compártala con alguien que ame las ensaladas y suscríbase al canal para que sigamos preparando muchas más delicias juntos. Déjeme en los comentarios qué ingrediente le gustó más o si la prepararía con alguna variación, ¿cierto? Nos vemos en el próximo video, hágale pues, y que tengan una feliz Navidad llena de sabor y buenos momentos.